comenzar preparando esto, ya sea con inversión o gratuito, como ustedes de acuerdo a sus necesidades de cada uno. Nosotros el manual lo vamos a recibir en junio, ¿ya? Por lo tanto, hay tareas que pueden cambiar, quizás no cambie ninguna tarea, no lo sabemos. Por lo tanto, lo que yo siempre aconsejo es que traten de ir tomando talleres gratuitos que se vayan dando y también ir incorporando buscando información en relación a la evaluación docente, o sea, ir avanzando antes, pero las tareas concretas nosotros las vamos a tener en el mes de junio, que probablemente no va a cambiar mucho. Siempre puede cambiar alguna actividad, pero no es mucho lo que cambia de los años anteriores. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que cada uno de ustedes tiene tareas diferentes. Entonces, el primer tips que yo les voy a dar es que siempre ustedes tienen que ir a su manual que van a tener en el mes de junio y de acuerdo a eso ustedes van a ver, porque aquí, por ejemplo, yo les estoy mostrando que las educadoras de párvulo y las educadoras de necesidades educativas permanentes son aquellas que tienen las mismas tareas. Después, por ejemplo, los docentes de primer ciclo, segundo ciclo, enseñanza media, técnico profesional, educación de personas jóvenes y adultas, y los DEAS y TEL, que son transitorios, tienen las mismas tareas. Docentes de educación de encierro y especialidad de lengua indígena tienen las mismas tareas. Y la pedagogía en escuela hospitalaria tiene tareas diferentes. Por lo tanto, es importante que, si bien podemos compartir con los otros colegas, no confundirnos las tareas porque son diferentes, ¿ya? Así que es importante cuando nos llegue el manual ya comenzar a trabajar. ¿Qué es lo primero que deberíamos nosotros comenzar? Lo primero que tenemos que saber es que vamos a recibir nuestro manual, pero mientras tanto también ya tenemos orientaciones de lo que tenemos que hacer. También nosotros contamos con las bases curriculares, que hasta el año pasado nosotros seleccionábamos los OA. Hace 2 años atrás venían los OAS inducidos y éramos nosotros quienes decidíamos en el fondo cómo acomodábamos las clases, pero nos daban el OA a trabajar. Probablemente este año también va a ser escogido por nosotros. Ahí ya tenemos una ventaja que podemos escoger un OA que sea de acuerdo a las necesidades e intereses de nuestros estudiantes. Un punto importante también son los programas de estudio. Los programas de estudio me ayudan como para orientar las actividades que voy a hacer en mi clase, pero también para los que dieron la evaluación, la prueba de conocimientos específicos el año pasado, se pudieron dar cuenta que muchas preguntas venían desde los programas de estudio. Entonces, ahí hay otra recomendación también que es importante, que ustedes tengan este programa de estudio y ojalá lo tengan impreso, siempre llega a los colegios, a veces están en las bibliotecas y nos los piden los docentes, pedirlo, hojearlo, porque todos los años le llegan a los colegios los programas, por lo tanto los colegios tienen muchos programas de estudio impresos y tratar de irlo estudiando en los tiempos que tengan, ¿ya? Y por otro lado están los OAS priorizados, y aquí tenemos un punto muy importante porque este año nuevamente continuamos con los OAS priorizados y eso también nos da tiempo para que todos estos tips que ustedes van a recibir en este taller, ustedes ya puedan comenzar a implementarlos. Entonces, como no tenemos tantos OAS que trabajar, tantos contenidos, nos puede dar tiempo también para practicar nuestra clase grabada y nuestras 3 clases del portafolio del módulo número 1. Tenemos también el marco para la buena enseñanza antiguo, ¿cierto? Que todavía está vigente para la evaluación docente, y el nuevo. Si bien el año pasado apareció el marco para la buena enseñanza nuevo, este año todavía seguimos evaluándonos con el antiguo, ¿ya? Entonces, cuando ustedes reciben su manual, también aparece cuáles son los descriptores que se relacionan con cada tarea que nosotros vamos a ir trabajando. ¿Y de dónde nos guiamos? Del marco para la buena enseñanza antigua. Lo nuevo desde el año pasado es que contamos con rúbricas. Y esto es maravilloso porque finalmente, gracias a un profesor que lo solicitó de manera jurídica, nosotros logramos como docentes tener y saber qué es lo que nos evalúan. Porque todo esto quedaba solamente, yo tenía mi manual y desde el manual y el marco para la buena enseñanza yo infería cómo yo podía obtener un desempeño destacado. Pero hoy día yo ya puedo identificar
algunos elementos claves para tener un desempeño destacado, que es de donde en el fondo nosotros también analizamos y hacemos nuestros talleres. Y por último están los estándares de aprendizaje, que los estándares de aprendizaje, ¿cierto?, que están cada 2 años y muestran los elementos más importantes o curriculares más importantes, aprendizajes más importantes que tienen que lograr los estudiantes cada 2 años. Para los profesores, que es su primera evaluación, es muy importante, o que llevan, por ejemplo, 1, 2, 3 años de experiencia, es muy importante conocer los estándares de aprendizaje y también conocer los programas de estudio. A veces cuando ya existe más experiencia va siendo todo más fácil, pero los primeros años es un poco complejo y por eso es importante conocer todos estos elementos y considerarlos para ir estudiando. Una vez que yo ya sé que tengo todos estos elementos, tengo que también considerar que yo tengo que lograr un desempeño destacado. Y en muchas orientaciones que nos entregas de la evaluación docente, nos dicen que tenemos que lograr un amplio repertorio. Hay 2 frases que aparecen en todos los documentos del CPIP, que es que el docente debe lograr un amplio repertorio y que debo lograr que mis estudiantes sean creativos, reflexivos y autónomos. Entonces ahí ya me dan 2 elementos que son importantes y que ya tengo que comenzar a trabajar. Lo primero que me dicen es que yo como docente debo lograr un amplio repertorio. ¿Y qué significa esto? Que yo debo demostrar una competencia, demostrar habilidades, conocimientos en relación a eso. Y cuando hablamos de competencias, es como yo como docente o educador logro demostrar en los recursos que utilizo, en los conocimientos, en las habilidades y en las actitudes, lo que necesitan para resolver un problema que enfrenta en mi quehacer profesional. Entonces, en relación al OA, yo tengo que demostrar que yo cuento con recursos para enseñar ese OA. Cuento con los conocimientos, cuento con las habilidades, que a veces también las habilidades las llevamos a metodologías, y cuento también con la actitud, porque no olvidemos que a nosotros también nos hacen reflexionar, y en el módulo número 2 también tenemos que demostrar este ambiente propicio. Entonces, yo debo demostrar competencia en mi ejercicio profesional. También tengo que demostrar habilidades, y las habilidades docentes son un conjunto de recursos que permiten a una persona desarrollar la acción de formación. En el fondo, a través de la habilidad, yo voy a demostrar que logro una clase de calidad y que logro que mis estudiantes aprendan. Entonces, cuando a nosotros como docentes nos preguntan si tenemos habilidades, en el fondo lo que nos están preguntando es si nosotros somos capaces de que nuestros estudiantes aprendan. Tenemos habilidades para que nuestros estudiantes aprendan. Y después vamos a ir viendo en el taller que existen varias habilidades que tenemos que ir desarrollando. Estoy segura que varias habilidades ustedes ya las tienen desarrolladas. Lo que ocurre es que en el portafolio nos colocamos un poco nerviosos o nerviosas y a veces nos mostramos todo eso. Por eso es tan importante estos tips que nosotros les vamos entregando. Y por último, nosotros tenemos que demostrar el conocimiento. Hoy día cada asignatura tiene énfasis curriculares y yo tengo que demostrar ese énfasis curricular. Si yo realizo clases en educación parvularia, voy a tener mis énfasis que tengo que trabajar en el estudiante, que probablemente es siempre pensando en el desarrollo del lenguaje. Si es en primer, segundo ciclo, enseñanza media, también tengo los énfasis por asignatura de acuerdo a donde voy a ser evaluado, que ahí es donde yo tengo que profundizar. Y los conocimientos siempre van a surgir a partir de la experiencia y la práctica asociada a la organización que yo tengo del currículum y del desarrollo del estudiante. Por lo tanto, ¿cómo evidencio este amplio repertorio de conocimientos, habilidades y competencias? Es a través de mis prácticas pedagógicas. Y esto es lo último que yo les decía anteriormente, que si yo logro un amplio repertorio, significa que en mis clases yo voy a demostrar que hago reflexionar a los estudiantes, que ellos son creativos, es decir, que realizo preguntas desafiantes, que ellos responden, que me preguntan también, y realizo
desarrollo alumnos también autónomos. ¿Qué significa? Que ellos son activos, que son capaces de aplicar este nuevo aprendizaje. Cuando observo esto, lo primero que pienso en relación a lo que uno puede creer, ¿cuándo va a demostrar un desempeño destacado? Entonces, demostrar un desempeño destacado no significa que los estudiantes tengan que estar en silencio. Yo realice mi clase, yo les entregué una guía, los estudiantes la resuelven, después les pregunto si está bien y terminó la clase y como hubo mucho orden, yo quedo con la sensación de que me fue bien. Eso no corresponde a lo que nos pide el portafolio docente. El portafolio docente, si ustedes se dan cuenta, nos pide evidenciar que los niños reflexionan, que son autónomos y que son creativos, y que yo, a través de las habilidades, conocimiento y competencias que tengo, logro, en el fondo, planificar clases para que los alumnos logren desarrollar esas habilidades. ¿Qué sabemos nosotros hoy día de las 3 clases que tengo que demostrar? Primero, que tienen que ser parte de una unidad. Eso es lo primero, que durante mucho tiempo ha existido así, y lo veo poco probable que cambie. También tengo claridad de que yo en estas 3 clases no puedo mostrar una evaluación, una prueba, ¿ya? Una evaluación sí, pero una prueba no, porque puede ser una evaluación formativa. También tengo que tener claro que para redactar mis 3 clases tengo una cantidad de caracteres y lo puedo redactar yo en primera persona o en tercera persona. O sea, puedo redactarlo como lo que yo realizo o lo que están realizando los estudiantes. Cualquiera de las dos maneras va a estar bien. No tiene que ver que me vaya bien o mal si es que lo realizo en primera o tercera persona. También es importante que yo describa lo que hice en la clase, qué explicaciones di, qué hicieron los estudiantes, cómo yo fui retroalimentando, qué preguntas fui realizando, cómo realicé el cierre de la clase. Es decir, yo tengo que describir. Y en esa descripción a mí me dan la opción de la cantidad de minutos que va a durar mi clase. Mi clase puede durar 90 minutos en el módulo 1 o puede durar 40 minutos, 45 minutos. En el módulo número 2, sí o sí la clase dura 40 o 45 minutos, depende del nivel. Pero en el módulo número 1 a mí me dan la opción de, yo menciono los minutos que dura mi clase. Y el año pasado nosotros podíamos realizar la clase presencial o de manera online. Este año aún no sabemos cómo viene el manual, así que eso todavía hay que esperar. Pero ya es importante, lo menciono acá porque para que ustedes ya vayan pensando que el año pasado fue de las dos maneras, entonces podría existir la misma opción o quizás solo presencial. Y también yo tengo que describir los recursos, porque para algunos niveles yo tengo que adjuntar los recursos. Si por ejemplo trabajé una guía, tengo que adjuntar la guía. Si trabajé fotografía, un PPT, también lo adjunto. Eso es lo que sabemos de estas 3 clases que nosotros tenemos que desarrollar en el portafolio. ¿Qué me evalúan en esta planificación de las clases, en estas 3 clases? Lo primero que ellos ven es si es que los objetivos de aprendizaje que yo indico demuestran habilidades, contenidos y actitudes. Y aquí hay un tips importante. Para que yo pueda ser destacado o destacada, mi objetivo de la clase siempre debe de tener la actitud. Si no tiene la actitud, yo voy a llegar solo a competente. Porque en eso la rúbrica es bien clara en decirnos que en el fondo el objetivo que nosotros planteamos es tridimensional. ¿Qué significa tridimensional? Que tiene contenidos, habilidades y actitudes. Más adelante yo también les voy a mostrar algunos ejemplos de objetivos tridimensionales. Así que aquí tenemos la primera tarea desde aquí hasta octubre, de ir practicando, que es que todas mis clases, el objetivo que yo planteé va a ser tridimensional, es decir, va a tener un contenido, una habilidad y una actitud. Luego, lo segundo que me evalúan es que si mis actividades son coherentes al objetivo que planteé. Entonces, si este objetivo tenía un contenido, que podría ser la estructura del cuento, tengo que entender que en mi clase, en algún momento de la clase, hay una actividad relacionada con la estructura del cuento.
Si es que mi habilidad era que, por ejemplo, en sala cuna, que los niños gatearan, en la clase los niños tienen que gatear. Y si es que, por ejemplo, en enseñanza media, mi actitud era que los niños tengan una postura reflexiva frente al tema, tengo que realizar en la clase actividades en relación o preguntas en relación a esa actitud reflexiva. Es decir, todas las actividades que yo menciono deben ser coherentes con el objetivo de la clase. Y lo tercero que me evalúan es si yo facilito el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes con estrategias diversificadas. ¿Qué significa? Que yo tengo que demostrar que yo tengo estudiantes aventajados, que tengo estudiantes con necesidades educativas especiales, también tengo que demostrar que tengo estudiantes que son un poco más visuales, otros más auditivos, otros más kinestésicos, es decir, constantemente yo al planificar mis clases yo tengo que pensar que tengo esta diversidad de estudiantes. Por lo tanto, mis actividades tienen que ser diversas en estas 3 clases y dentro de una misma clase también debe haber diversidad, que yo más adelante les voy a ir mostrando cómo podemos ir mostrando diversidad en las instrucciones, en las diferentes actividades. Cuando yo reviso las rúbricas, están estos 3 elementos de lo que me van a evaluar, ¿ya? De manera general. Y a través de la investigación que nosotros vamos haciendo y de las prácticas, ¿cierto?, a las salas de clase, también vamos aquí ya identificando y ya comenzamos más de lleno lo que es como práctico y tips prácticos para ustedes. ¿Qué elementos debo mencionar en mi clase? Primero, yo tengo que escoger un OA y un OAT. Entonces, la primera tarea, recordemos que era que mis objetivos de la clase tenían que ser tridimensionales, desde mañana. Ya, inmediatamente tengo que comenzar. Luego, también la segunda tarea que tenemos es que en todas mis clases yo debo seleccionar un OA y un OAT, porque si yo quiero ser destacado, que yo me imagino que todos los que estamos aquí, ese es nuestro desafío, tengo que comenzar a considerar el OAT. No puedo solo planificar del OA, sino que también tengo que considerarlo. Y recordar también que el OA y el OAT son objetivos amplios que yo no voy a lograr en una clase. Entonces yo desgloso de ese OA o de ese OAT algo específico, lo que me sirve para mi objetivo de la clase. No es que yo lo tenga que copiar textual a mi objetivo de la clase, sino que solo lo que me sirve. Luego, el segundo elemento importante es que yo tengo que redactar mi objetivo. Ya vimos anteriormente y vamos a ver después con ejemplos que tiene que ser este objetivo tridimensional. Tiene que tener contenidos, habilidades y actitudes. Lo otro también que me dan a conocer es que yo tengo que lograr un ambiente de la clase y lo tengo que demostrar en la redacción que voy a hacer de mi clase. Y en esa redacción que yo voy a manifestar, y que son elementos que yo ya tengo que ir trabajando en la clase, tengo que mostrar que yo les doy mensajes de ánimo a los estudiantes, que constantemente doy a conocer las normas de disciplina y la importancia del respeto. Entonces, estas son acciones, colegas, que es importante irlos trabajando. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, en sala cuna, yo lo voy trabajando también y los voy trabajando con mi equipo de aula. También lo voy conversando y cuando comienzo la clase también menciono que es importante que nosotros, los adultos, les vamos a dar ánimo a los más pequeños, les vamos a dar las posibilidades de interactuar. Cuando ya están en básica y en media, yo ya menciono, o en nivel de transición también, yo ya menciono en el fondo hacia los estudiantes el ánimo que quiero provocar o la importancia del respeto, de escucharnos. También es importante cómo yo genero la confianza. Una de las cosas que viene en varios indicadores evaluativos para el portafolio es cómo yo genero esta confianza, que en el fondo en mi clase grabada y también en mis 3 clases se vea que el estudiante no tiene miedo de equivocarse y que el equivocarse automáticamente va a ser respondido por nosotros como un proceso de colaboración y de retroalimentación. Y que además, cuando el estudiante se equivoque,
siempre va a haber otro compañero que lo va a ayudar y juntos van a tratar de construir ese aprendizaje a través de la mediación que vamos a realizar nosotros. Por lo tanto, el ambiente de la clase es generar, que nosotros logremos generar bienestar y seguridad y confianza. Esas son las 3 palabras claves cuando nosotros nos dicen ambiente de la clase. En otros niveles nos dicen ambiente bien tratante, significa confianza, seguridad y bienestar. Esos son los elementos claves que nosotros siempre en nuestras clases tenemos que trabajar. Y otro elemento también es la participación y protagonismo de los estudiantes. A mí no me van a evaluar destacado porque yo trabaje muchos contenidos en una clase. A mí me van a evaluar destacado si es que yo soy capaz de crear este ambiente, como vimos en el punto número 3, pero además que en la clase sean los estudiantes quienes sean los protagonistas. Entonces, si es que yo tengo, por ejemplo, una actividad donde los estudiantes van a copiar algo, y yo así lo menciono en la redacción de mis clases, nunca voy a optar por destacado. Siempre voy a ser básico. Por eso es que tenemos que nosotros ir pensando en actividades donde el estudiante sea quien realice de manera activa y sea protagonista de ese aprender. El rol activo tiene que ver con que ellos apliquen. Si una clase, el estudiante no aplica lo que yo modelé, porque yo primero modelo y luego el estudiante aplica. Entonces, si el estudiante no aplica lo que yo modelé, yo no voy a optar nunca por ser destacado, ni en mi clase grabada, ni en estas 3 clases. Por lo tanto, yo modelo y el estudiante aplica. Aplica bien, aplica más o menos, aplica mal, no importa. Lo importante es que nosotros en todas las clases, duren 40 minutos o duren 90 minutos, tenemos que dar el protagonismo del rol activo que tiene que tener el estudiante. El quinto elemento es la mediación y retroalimentación, que es un elemento que también lo tengo que ir practicando ya desde ahora, que es qué tipo de preguntas yo le realizo a los estudiantes para ir mediando sus aprendizajes. Y aquí tiene que ver cómo yo voy orientando este aprendizaje y son preguntas como, ¿cómo vamos? ¿Crees que lo estás haciendo bien? ¿Necesitas que te apoye en algo? ¿Necesitas que vuelva a dar una instrucción? ¿Que vuelva a hacer un modelamiento? ¿Alguien le puede ayudar a su compañero que olvidó cómo se hacía este proceso? Es decir, yo tengo que acostumbrarme a realizar estas preguntas desafiantes y problemáticas que las tengo que realizar durante toda la clase. El año pasado nosotros también en la página de Facebook publicamos también preguntas desafiantes y problemáticas. Y el sexto elemento importante es que yo tengo que hacer actividades desafiantes y diversas. Es decir, si por ejemplo yo doy a conocer la instrucción de la clase, yo voy a dar a conocer la instrucción de la clase de manera oral, la voy a escribir en la pizarra, la voy a proyectar, ¿cierto? Y también yo voy a ir marcando los pasos de la instrucción que voy dando, pensando como en los niños kinestésicos. Siempre cuando yo presento algo nuevo, yo tengo que pensar en esta diversidad de estudiantes que tengo. También tengo que pensar en que tengo alumnos ventajados, que yo voy a dar la instrucción y de manera inmediata ellos van a comprender, pero también tengo estudiantes con necesidades educativas especiales y a esos estudiantes yo cuando termino de dar la instrucción, yo verifico la que quedó comprendido o no la instrucción que yo di con los estudiantes. Entonces pregunto, Marcos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta clase? Probablemente el alumno aventajado va a levantar la mano porque él ya recuerda muy bien la instrucción que nosotros dimos y lo puedo hacer participar a él o también le puedo preguntar a Marcos, que sé que su proceso es más lento, por lo tanto Marcos quizás me va a dar la instrucción, pero se va a recordar algunos elementos de la instrucción. Y ahí voy construyendo también con el otro estudiante que es un poco más aventajado en este proceso. De esa manera también yo tengo que ir mostrando esta diversidad que voy atendiendo. Cuando preparo mis clases, mis 3 clases,
Para que yo pueda ser destacada, yo tengo que tener una actividad para los estudiantes con necesidades educativas especiales o los alumnos aventajados, que yo lo puedo mencionar, que las tengo preparadas, por si, por ejemplo, el aventajado termina antes, yo tengo una actividad adicional, incluso la puedo juntar. Y para los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, para ellos puedo ir bajando el nivel de dificultad. Por ejemplo, puedo decir que tengo 3 actividades, pero para estos estudiantes solamente tengo 2. También es importante cómo yo ordeno las actividades. Por ejemplo, si estoy en sala cuna y tengo que hacer 2 actividades con los estudiantes, ordeno primero la actividad más fácil y luego la de mayor complejidad. Lo mismo en básica y en media. Siempre tengo que ordenar primero lo más fácil y luego lo mayor de dificultad, porque necesito que mi estudiante que tiene necesidad educativa o que está con proceso rezagado, que este año nos encontramos con muchos estudiantes que no presentaban necesidades, pero sin embargo están con procesos de aprendizaje rezagados, hago también que él, por lo menos la actividad 1, sienta que la logró bien y yo logre darme cuenta en mi clase que esa actividad la logró, y quizás la segunda, que requería una habilidad superior, le costó un poco más. Pero tengo que ordenarlo. Eso quiere decir, cuando nosotros atendemos a la diversidad, también cuando vamos ordenando por niveles de complejidad nuestras actividades. Y siempre llegamos a actividades desafiantes. ¿Qué quiere decir actividades desafiantes? Que yo tengo un desafío con ellos de algo que ellos puedan crear de manera autónoma, de manera creativa. Recordemos los elementos que tenemos que lograr los estudiantes. Y además yo modelo. Por ejemplo, si ellos tienen que hacer una maqueta, yo les voy a entregar, ¿cierto?, la pauta de evaluación y les voy a comentar las instrucciones de la maqueta. Pero yo necesito modelar esa maqueta. Yo puedo armar la maqueta, que sabemos todos que por tiempo a veces se hace muy complejo, pero también yo puedo mostrar una fotografía o bajar de internet algo parecido a lo que ellos pudieran lograr. Es decir, yo siempre les tengo que demostrar el desafío y decirles que desde aquí ellos pueden hacer algo mucho mejor de lo que yo les estoy mostrando. Lo mismo cuando son pequeños. Si yo estoy trabajando con la grafomotricidad, por ejemplo, yo tengo que modelar eso, el niño o el bebé tiene que ver eso, lo mismo en el caso de básica y en el caso de los niños de enseñanza media. No pensar, porque son niños jóvenes ya de enseñanza media, en el fondo, o adultos, porque varios de ustedes hoy día están conectados y trabajan con adultos, no pensar que porque son adultos, todos, cuando yo di la instrucción, todos imaginaron este aprendizaje desafiante. Hay muchos de nosotros necesitamos visualmente ver lo que tenemos que lograr, y desde eso nosotros podemos decir, yo voy a lograr algo mucho mejor. Desde ahí viene ese aprendizaje desafiante que somos nosotros finalmente quienes entregamos a los estudiantes. Entonces, cuando yo tengo el OA y el OAT, vamos a ir trabajando ahora cada uno de estos elementos que aparecen aquí, ¿ya?, que son los 6 que tenemos considerados. Cuando yo tengo el OA y el OAT, primero busco el OA, ¿cierto?, que lo puedo buscar desde las bases curriculares o lo puedo buscar de los programas de estudio. En el caso de párvulo, no todos los niveles tienen programas de estudio, entonces lo busco desde las bases curriculares. En los otros niveles existen los programas de estudio. Hay asignaturas sí que todavía no están claros los programas de estudio y los busco desde las bases curriculares. Y otros no están en las bases curriculares y los busco de los programas de estudio. Entonces están esas dos opciones. Luego que yo tengo el OA seleccionado, siempre el verbo de ese OA lo busco en la taxonomía de Bloom o la de Anderson, la que a ustedes les sea más cómoda, ¿ya? No es que ustedes van a salir bien o mal evaluados, depende de la taxonomía que seguían, que son, la verdad, que parecidas y nacen unas de otras, así que están muy relacionadas. Entonces, cuando, por ejemplo, si mi verbo de SOA es, por ejemplo, aplicar, yo automáticamente sé que SOA está en la categoría de aplicación.
Entonces, sé que tengo que hacer que ellos demuestren, que logren clasificar o ilustrar o examinen o modifiquen algo. Es decir, yo también voy buscando teoría para ver qué actividades puedo ir concentrando. Si está en esa categoría, yo les sugiero que las actividades sean orientadas a esa categoría, ¿ya? Porque alguien que los evalúe podría decir, pero el OA llegaba hasta la categoría de aplicación, ¿y por qué el profesor habrá trabajado conocimiento? Por ejemplo, ¿por qué trabajó el que ellos identifiquen? Si el OA daba hasta la categoría de aplicación, entonces, ¿será que el profesor no tiene aprendizajes desafiantes para los estudiantes? Entonces, puede comenzar a inferir. Entonces, yo siempre sugiero, sí, el logo que ustedes seleccionen tienen que buscar a qué categoría corresponde y planifico a partir de esa categoría. Ese es otro tips que ya tienen que ir trabajando también para que cuando comiencen a elaborar sus clases, ustedes se van a ir dando cuenta. Si ustedes ocupan estos tips, cuando comiencen a elaborar sus clases, en el portafolio ya van a tener mucho campo avanzado, o sea, va a ser mucho más fácil. Y el punto 3, selecciono el OA. Y el OAT es el desempeño actitudinal que yo quiero lograr en mis estudiantes. Entonces, siempre para ser destacado o destacada en párvulo, básica o media, tengo que lograr tener el OA y el OAT, ¿ya? Da lo mismo si trabajo en el nivel que trabaje, si es que soy educadora párvulo, educadora diferencial, siempre tiene que estar el OA y el OAT. Una vez que yo tengo seleccionado eso, realizo mi objetivo de la clase. Y como lo mencioné 2 veces anteriormente, mi objetivo de la clase tiene que ser tridimensional porque yo quiero ser destacada o destacado, por lo tanto, lo voy a hacer siempre tridimensional. ¿Cómo lo hago tridimensional? Tiene un verbo y un contenido. Y me responde a la pregunta que van a aprender los estudiantes. Tengo una acción que ellos van a realizar, que ellos, siempre el objetivo de la clase, colegas, va hacia lo que ellos van a hacer, no hacia lo que nosotros vamos a hacer, siempre hacia lo que ellos van a hacer. Y para que yo sea destacado, tiene que tener una actitud. ¿Y qué es lo que me dice la actitud? Es cómo ellos se van a comportar mientras están aprendiendo ese contenido y están realizando esa acción. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos en relación a esta forma como tengo que organizar. El orden puede cambiar, pero sí tienen que estar los 3 elementos, o sea, tiene que ser tridimensional. Para mí es mucho más fácil ordenado así, pero también el año pasado cuando revisábamos algunos objetivos con los profesores y educadoras, nos dábamos cuenta que algunas profesoras educadoras cambiaban el orden y les quedaba muy bien también el objetivo planteado. El primer ejemplo dice, comparar, si se dan cuenta, lo fui ordenando por colores, miren, rojo, verde, la acción, y celeste o azul, como ustedes lo ven en su pantalla, es la actitud. En el caso 1, dice, comparar los aspectos positivos y negativos que trajeron los viajes de Cristóbal Colón. Ahí, ¿qué tendría yo? El verbo, ¿cierto? Que tengo que tratar de que el verbo sea de la misma línea en el fondo del OA, de la taxonomía de Bloom que lo rige. Mediante un debate, entonces comparan los aspectos positivos y negativos que trajeron los viajes de Cristóbal Colón mediante un debate. Cuando yo menciono a través de qué o mediante qué, es que estoy realizando la acción que van a realizar los estudiantes. Entonces yo ya sé que van a hacer en esta clase un debate. Y actitudinalmente, que lo desgloso desde el OAT, que si ustedes se dan cuenta no estoy copiando el OAT completo, es una parte del OAT, dice demostrando respeto por las diversas opiniones y puntos de vista. Entonces aquí tengo un objetivo de mi clase que es tridimensional, que tiene el verbo, ¿cierto? Tiene el contenido, que son los aspectos positivos y negativos de los viajes de Cristóbal Colón. Tiene la acción que van a realizar los estudiantes o el procedimiento, que es mediante un debate. Y tienen la actitud que van a demostrar mientras están realizando el debate y están aprendiendo el contenido, que es demostrar respeto por las diversas opiniones y puntos de vista. El segundo caso también está en rojo, ¿cierto? El contenido, y por aquí está
perdón, el verbo y por aquí está el contenido. Luego está en verde el procedimiento o la acción que van a realizar los estudiantes y de azul o celeste está el pensamiento crítico. Una profesora me preguntaba el otro día, ¿es importante que sea extenso mi objetivo de la clase o tiene que ser muy específico? En realidad eso por supuesto que no puede ser de media plana, pero no tiene que ver lo extenso que sea para ser o no destacado. Lo importante es que tenga los 3 elementos, ¿ya? Miren, el ejemplo, reflexionar sobre los peligros futuros de los avances en ingeniería genética, de enseñanza media, a través de la elaboración de un ensayo basado en la problemática vista en una escena de una película de ciencia ficción, evidenciando un pensamiento crítico. Si ustedes se dan cuenta, el pensamiento crítico fue desglosado de un OA que probablemente era mucho más extenso, mucho más amplio, y solamente se desglosó lo que era pensamiento crítico. Tenemos el verbo que es reflexionar, el contenido sería los peligros de los avances de ingeniería genética, y en el procedimiento el docente se amplió un poco más y dice a través de la elaboración de un ensayo, y podría haber quedado solo ahí, pero mencionó basado en la problemática vista en una escena de una película de ciencia ficción. Si ustedes se dan cuenta, y a mí me correspondería reemplazar a este profesor, yo podría hacer la clase porque tendría claro lo que van a hacer en esa clase. Quizás no necesito detallar las actividades porque ahí yo puedo ocupar mi didáctica de la clase, que cada uno de nosotros tiene nuestra didáctica y forma de enseñar, pero sí ya están como los elementos claves para la clase. Entonces, como yo les decía anteriormente, acostumbrémonos a redactar objetivos tridimensionales. En nuestro canal de YouTube de Corporación Nova Sur hay un video relacionado con la redacción de los objetivos y también de cómo planifico mis clases, que también lo pueden ver todas las veces que quieran, ¿ya? Y también aparecen algunos ejemplos. Una vez que yo tengo entonces seleccionado el OA y el OAT, ahora ya redacté mi objetivo de la clase, luego voy a tener claridad que mi clase, para demostrar calidad de la clase, nosotros en nuestro portafolio nos dicen que debo demostrar calidad de la clase en el inicio y en el cierre. Y para el desarrollo nos dan hartos elementos que tenemos que demostrar. Para demostrar eso, yo tengo que saber que en el inicio de la clase es un momento de preparación del aprendizaje. Es cuando yo preparo el aprendizaje, nada más que eso. El desarrollo de la clase es cuando el estudiante aplica el aprendizaje. Y yo, como docente, solamente tengo una actitud de mediador, de orientador, de retroalimentador de ese aprendizaje. Y el cierre es cuando yo consolido el aprendizaje. ¿Qué ocurre cuando yo no menciono estos 3 momentos? Que mi clase pierde calidad porque de acuerdo a todas las orientaciones que me entrega el CPIP, debo mencionar estos 3 momentos de la clase. Entonces, uno de los tips que yo siempre les comento es que cuando comenzamos a redactar, yo menciono en el inicio de la clase, el profesor saluda a los estudiantes y comienzo toda la actividad. Otro párrafo en el desarrollo de la clase y otro párrafo en el cierre de la clase, para que la persona que lea mi portafolio tenga claridad de estos 3 momentos y no los infiera. No tengo que dejar que la persona que lea mi portafolio infiera situaciones, sino que yo tengo que darlo a conocer siempre de manera explícita. Entonces, preparo la clase, preparo la actividad del aprendizaje, lo aplico y lo consolido. ¿Cómo lo hago esto? El inicio es una parte importante de la clase. Sin un buen inicio, no va a haber ni un buen desarrollo ni un buen cierre de la clase. Entonces, el inicio no es que yo comience la clase y automáticamente le diga a los estudiantes las instrucciones o escriba el objetivo de la clase y comienza el tiro con la actividad. Por ejemplo, no sé, digo, en esta clase vamos a trabajar la letra A, por ejemplo, y
y yo automáticamente le entrego a los estudiantes una guía de la letra A, ahí estoy perdiendo todos los elementos con los que yo voy a ser evaluado. Entonces ahora yo les voy a mostrar que hay 5 elementos muy importantes en mi inicio de la clase. Otro profesor me preguntaba, profesora Carla, ¿es así que mi inicio tiene que tener una cantidad de minutos y mi desarrollo una cantidad de minutos y mi cierre una cantidad de minutos? No, no es así. No es así porque va a depender de la habilidad que yo voy a trabajar en la clase. Hay inicios que requieren de mucho tiempo y el desarrollo es cortito y el cierre también es cortito. Y hay otras clases que el inicio es un poco más corto y el cierre de la clase es más extenso o el desarrollo. Depende de lo que yo voy a ir trabajando y ustedes se van a ir dando cuenta cuando yo les vaya entregando ahora estos tips. Lo primero es que yo tengo que detectar conocimientos previos de la clase anterior, porque quizás yo vengo de una clase anterior trabajando un tema, pero también puede ser de un tema nuevo, que yo no lo he conversado con ellos. Entonces yo puedo hacer detección de conocimientos previos a través de preguntas, puedo mostrar una imagen a los estudiantes, irle haciendo preguntas en relación a esa imagen, puedo llevar algo tangible y mostrarlo y también hacerle preguntas, puedo hacer preguntas escritas, puedo elaborar un mapa conceptual con ellos y colocar palabras clave y que ellos vayamos en conjunto completando esas palabras que van faltando para ver si efectivamente ellos tienen esos conocimientos previos que se necesita la clase. Por lo tanto, yo puedo hacerlo de diferentes maneras y como lo haga va a requerir del tiempo y del nivel también de los estudiantes. Por ejemplo, si estoy en educación parvularia, siempre tengo que hacer conocimientos previos con lo visual, tengo que mostrar algo, una lámina, una imagen, llevar un objeto, o sea, siempre tengo que desde ahí realizar preguntas. Si estoy trabajando con bebés, tengo que hacer en relación a movimientos que les pueda mostrar, es decir, siempre tiene que ser como algo visual y tangible. En el caso de enseñanza básica, y media lo puedo hacer a través de preguntas, cuestionarios también, también imágenes. Si trabajo con adultos también incluso puedo mostrar una noticia y a través de las noticias podemos ir conversando. Puedo comentar algo que investigué y les traje preparados a ellos y les pregunto qué saben de eso. También puedo contarles una historia que puede ser real o ficticia, que me haya ocurrido y que ellos también les puedo ir haciendo preguntas, relatando una historia y haciendo preguntas para ir viendo cuánto ellos saben. Es decir, colegas, existen una infinidad de formas de cómo yo detecto los conocimientos previos, pero no puedo comenzar una clase sin detectar conocimientos previos, sea con preguntas, con un mini test, de la forma como sea, pero tengo que detectarlo. O si vengo de la clase anterior, solamente digo qué es lo que vimos la clase anterior, qué es lo que aprendimos, qué es lo que recordamos, ¿verdad? Eso en relación a la detección de conocimientos previos. El segundo tips importante en mi inicio que no puede faltar para ser destacado o destacada es que yo relaciono con el nuevo aprendizaje. Y esa relación es que cuando yo trabajé algo en la clase anterior, yo voy relacionando con lo que vamos a aprender ahora nuevo. Si yo les fui contando una historia, voy relacionando lo que dice la historia con lo que vamos a ir aprendiendo, ya voy como dando pistas de lo que vamos a ir trabajando en esta clase. Luego, en relación al tercer tips, es cómo yo motivo y contextualizo. Los dos primeros, detecto conocimientos previos y relaciono con el nuevo aprendizaje, van unidos. Es decir, sí o sí esos dos elementos yo los tengo que considerar y tienen que ser parte de mi clase. Y ahora el tercer elemento, o el tercer tips, que es motivo y contextualizo, no lo puedo dejar pasar en ninguna clase. Y esa motivación y contextualización no significa que todas las clases yo tengo que comenzar con una canción o tengo que llegar disfrazado
o tengo que mostrar una película o un video, yo puedo ir motivando de diferentes maneras. A veces solamente motivo contando una historia. A veces cuando son pequeños, sí, como yo les decía, siempre lo visual y lo auditivo para que ellos puedan captar. Pero cuando ya son más grandes, yo puedo motivar de diferentes maneras. Lo hago a través de una historia que puedo contar, un video, una lámina, una imagen, algo que ellos puedan tocar, por ejemplo, o una necesidad también. Por ejemplo, puede ser que ellos estén necesitando, por ejemplo, nosotros en este taller, todos ustedes ya llegaron con una motivación, que es que todos quieren ser destacados o destacadas y quieren que les vaya bien, porque además es una evaluación obligatoria, entonces no es que uno decida si quiere o no evaluarse, sino que tiene que hacerlo. Entonces ya existe una motivación, pero también hay un elemento que es muy importante, que es la contextualización, que yo también le llamo utilidad o significatividad. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo presente en mi clase tengo que decir para qué les va a servir a ellos en su vida. Puede ser que les sirva hoy, por ejemplo, puede ser algo que les sirva en la básica, en la media, o si son adultos o cuando son pequeñitos, pero también puede ser que les sirva mañana, futuro, cuando, por ejemplo, cuando son chiquititos en párvulo, yo también les puedo comentar a ellos, y si, no, si son muy pequeños, les comento también a mi equipo de aula, que esto les va a servir cuando tengan su casa, cuando construyan algo, cuando vayan a trabajar. Es decir, yo puedo proyectar ese aprendizaje, pero no puede haber una clase que yo no dé a conocer la utilidad de ese aprendizaje y para qué es significativo. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Nosotros, ¿cuándo en el fondo colocamos todo nuestro esfuerzo en nuestras ganas? Cuando algo es útil para nosotros. Si de esa manera, hoy día, por ejemplo, hay conectados 141 personas, profesores, docentes, educadores, educadoras, pero es porque hay algo, una utilidad que queremos encontrar en este taller. Lo mismo nosotros tenemos que lograr con nuestros estudiantes, tenemos que demostrarle esa significatividad que tiene el aprendizaje, que se lo puedo dar yo y lo puedo traer ya preparado para mi clase, para qué les va a servir, pero a veces también ellos nos asombran con otros significados y utilidades que le dan que nosotros no lo habíamos pensado y ellos sí los dan a conocer. Entonces, siempre una clase tiene que motivar y tengo que decirles para qué les va a servir eso. En un futuro, hoy día, por ejemplo, no sé, para los más pequeñitos, si están trabajando con la adición, sustracción, crear la figura de cuando ellos se vayan a comprar solitos, no sé, la leche, el cereal, lo que ellos quieran, un juguete. En relación a eso, yo les voy creando como esa importancia que tiene. Y el cuarto tips, importante en el inicio de la clase, es que yo tengo que, una vez que identifiqué los conocimientos previos, los relacioné con el nuevo aprendizaje, motivé, contextualizar significa dar significatividad, utilidad. Luego yo presento el tema de la clase. Ahí menciono el objetivo de la clase. Bueno, y antes de detectar conocimientos previos, yo saludo, ¿cierto? Saludo, veo, hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos, y llego con una actitud de entusiasmo a la clase también para que ellos se entusiasmen. Y una vez que realizo todo, desde ahí yo saludé, detecté conocimientos previos, relacioné, motivé, busqué la significatividad. Desde ahí yo presento el tema de la clase, lo que vamos a hacer y el objetivo de la clase, pero antes ya mostré todos los elementos que son importantes. Y ahí puedo presentar el tema de la clase y el objetivo a través de lo escribo, lo proyecto, lo digo de manera oral, ¿cierto? Y como último tips, el número 5 es que yo tengo que crear normas, responsabilidades y actitudes. Yo tengo que decirle a ellos cómo tienen que comportarse, si se tienen que respetar, por qué se tienen que respetar, qué actitudes yo necesito para la clase para que ellos logren aprender, que ellos tienen que comportarse de una cierta manera, si no el aprendizaje
no se va a lograr, porque si bien nosotros como docente planificamos, finalmente son ellos los que ejecutan la clase y son los que aprenden. Por lo tanto, hay actitudes que yo de manera explícita las tengo que dar a conocer y también las responsabilidades. Van a haber trabajos individuales, van a haber trabajos en grupo y cuál es la responsabilidad que ellos van teniendo en cada actividad que voy trabajando. Presentar, sea la cuna, básica o media, siempre presento las actividades que voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque el estudiante o el equipo de aula necesita saber cuáles son las actividades de la clase. Es como cuando yo voy al centro o tengo que hacer trámites y yo digo, y anoto los 5 trámites que yo tengo que hacer. Y es porque eso me permite ordenarme y saber desde dónde voy a partir hasta dónde voy a terminar. Sobre todo pensando en los niños con necesidades educativas especiales, ellos necesitan saber las actividades de la clase. No pueden estar como haciendo una actividad y esperando a ver si es que viene otra y con la incertidumbre si viene otra actividad o no. De esa manera yo tengo todos los elementos necesarios para, en el fondo, preparar, ¿cierto?, el aprendizaje de los estudiantes. Y una vez que yo preparé este aprendizaje de los estudiantes, existe el desarrollo de la clase. Y el desarrollo de la clase tiene 6 elementos o 6 tips para ser destacados que ninguno de ellos no puede estar. Todo esto que yo le estoy presentando tienen que estar en las clases, tienen que estar en las clases del módulo 1 y también tienen que estar en las clases de la clase grabada. La clase grabada tiene otros elementos más que en otro taller también vamos a dar a conocer. ¿Qué tips importantes son en el desarrollo? Primero que yo tengo que entregar las instrucciones y explicaciones. Y estas instrucciones y explicaciones yo las tengo que dar de manera oral, de manera escrita, a través de ejemplos, incluso puedo hacer un esquema en la pizarra. Lo que me permite a mí, en el fondo, es que llegue a la diversidad de estudiantes cuando estoy dando estas instrucciones y explicaciones. Si estoy explicando algo, yo tengo que tener claridad de que si por ejemplo, si ellos tienen que hacer un procedimiento, yo tengo que dar a conocer los pasos. Y los pasos los voy a dar de manera oral y también de manera visual. Y a través de ejemplos, yo tengo que ejemplificar. También las instrucciones y explicaciones cuando las presento, tengo que verificar si comprendieron. Si yo les pregunto a los niños y a los jóvenes y adultos, depende de donde yo trabaje, ¿cierto? ¿Quedó claro? Ellos nos van a decir que sí. Pero cuando comiencen a trabajar, nos damos cuenta que hay muchos niños que no les quedó claro. Entonces tengo que verificar siempre las instrucciones. Y esa es otra actividad que también nosotros tenemos que ir haciendo constantemente, acostumbrándonos a hacer. Otro tips importante es que no hay aprendizaje sin modelamiento. Entonces, lo que les decía anteriormente, si ellos van a tener que hacer no sé, por ejemplo, en la clase de educación física, si ellos tienen que hacer un circuito, ese circuito tiene que ser modelado. Si en la clase de ciencias ellos van a tener que entregar un informe, ese informe también tiene que ser modelado. Debe haber un ejemplo de ese informe, de cómo redactarlo, de los pasos, de qué es lo más importante en cada ítem o en cada punto. Si es que voy a trabajar, por ejemplo, con creación de un afiche, también tengo que mostrar un afiche. O sea, todo lo que yo les pida a los estudiantes tiene que ser modelado. Si es que solamente estoy, por ejemplo, en matemática y ellos tienen que aplicar después ejercicios de operaciones, yo necesito, colegas, como docente, modelar antes por lo menos 3 operaciones para que quede claro. Y ojalá modelo yo, modela un estudiante aventajado, puede modelar un estudiante que le cuesta un poco, porque recordemos que a veces nosotros no comprendemos de nuestros profesores, pero sí comprendemos de un par. Probablemente nos puede ocurrir que mañana varios están participando y son de un mismo colegio. Y mañana van a conversar de esto y un colega me va a dar otro tips que lo entendió súper bien y con otro ejemplo yo lo entendí de otra manera. Y ahí va a haber otro aprendizaje nuevamente. Por lo tanto, cuando yo modelo, yo tengo que modelar desde
mi modelamiento como docente, como mediador, y después tiene que existir un modelamiento o de un par o de un par aventajado, de un par que le cueste, de tal manera que ellos también puedan ir aprendiendo. También yo necesito en el desarrollo secuenciar actividades, lo que decíamos. Presento al inicio las actividades que voy a realizar, pero también las secuencio, porque tengo que medir los tiempos. Y aquí es importante, si es que yo con tiempo ya voy preparando mi clase grabada, tratemos de hacer clases de 40 minutos. No esperemos hasta agosto, y ahí hay que tener cuidado, porque cuando llega el manual y ustedes son inscritos, ustedes en agosto pueden ser evaluados por la clase grabada, porque es rápido, comienza la agenda rápido, le llega a los colegios rápido la agenda para la aplicación de la clase grabada. Entonces, comencemos, por ejemplo, uno de los tips que yo les puedo dar es comencemos a realizar clases de 40 minutos y dividamos nuestras clases en dos para ver los tiempos que yo tengo en relación a esto. También, como mencionaba al principio, ustedes pueden hacer clases en el módulo 1 de 40 minutos o de 90 minutos. Entonces, también ustedes pueden presentar clases de 40 minutos si es que les queda cómodo o de 90. Entonces, acostumbrémonos a secuenciar las actividades e ir viendo los tiempos. En la secuencia de actividades también es importante los niveles de dificultad. Lo que yo le decía, siempre las actividades más fáciles al principio y luego las más difíciles al final para que el estudiante no pierda o no se desmotive en lo que está aprendiendo. El cuarto elemento es la mediación y retroalimentación. Durante el momento que los niños están aplicando, porque en mi desarrollo de la clase yo modelo y luego doy un tiempo para aplicación. Si no tengo esos dos elementos en mi clase, nunca voy a ser destacado o destacada. Entonces, modelo y ellos aplican. Y cuando ellos están aplicando, yo necesito mediar. Y en esa mediación es cuando yo voy preguntándoles a ellos. ¿Cómo vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Necesitan ayuda? Yo me voy a ir paseando por los puestos para ver si necesitan ayuda, levanten la mano. Yo no puedo en un desarrollo de la clase irme a sentar, porque es el momento de mayor riqueza para mí como docente, porque es el momento donde yo logro captar si el estudiante, que es el punto 5, que está aplicando de manera autónoma, lo está logrando. Porque si yo me voy a sentar y comienzo a completar el libro de clase en ese momento, yo nunca voy a saber si todo eso que yo preparé maravilloso, que me llevó tiempo, esa guía, esa ficha, ese video, esa aplicación que ellos están haciendo, nunca voy a saber si es que ellos efectivamente lo lograron. Y quizás me voy a concentrar y me voy a guiar por los más aventajados que sí lo lograron. Y quizás están teniendo un error conceptual que yo a través de la mediación o retroalimentación puedo descubrir. Entonces es importante, desde el nivel de sala cuna hasta la formación de adultos, independiente del nivel que nosotros trabajemos, es importante que en el momento de la aplicación yo logre la mediación y retroalimentación. ¿Cómo logro la mediación? Revisando y mirando y observando lo que ellos están haciendo. ¿Cómo retroalimento? Con preguntas de autoevaluación. ¿Cómo vamos? ¿Te está costando algo? ¿Necesitas ayuda? Mira aquí, yo estoy viendo que te fuiste por otro lado y creo que necesitas volver a leer la instrucción. Eso no es lo que había que hacer. O puedo decir, mira, aquí hubo un error, fíjate y descubre el error. Si no me vuelves a llamar, es decir, yo voy constantemente retroalimentando. También voy diciendo, bien, Francisca, lo estás logrando, vamos súper bien, sigue así. Y este es el momento donde yo también voy motivando y retroalimentando. Y cuando detallo y redacto mis 3 clases, yo también tengo que mencionar lo que le estoy diciendo a los estudiantes. Por eso es importante, colegas, que esto lo vayamos aplicando en las clases para que cuando redactemos sea muy fácil redactar porque van a ir ustedes mismos incorporando estos tips. Entonces el 5, lo que hablábamos es cuando aplican ellos, es una actividad autónoma que realizo. Y el 6 es el refuerzo positivo, constantemente. Vamos que tú puedes. Apóyate de la lámina que yo mostré.
O voy viendo, por ejemplo, que los estudiantes están logrando o les costó al principio. Yo volví a dar a conocer nuevamente las explicaciones, porque también en el desarrollo yo me puedo dar cuenta que no se está logrando el aprendizaje, yo paro la clase, vuelvo a dar las instrucciones y después me voy dando cuenta que ellos sí lo están logrando y ahí ya comienzo con el refuerzo positivo. Se dan cuenta que era posible lograrlo, bien, bien Claudia, bien Marcelo, bien Marcela, es decir, yo voy buscando ese refuerzo positivo. En mis 3 clases que redacto lo voy a mencionar, pero cuando doy mi clase grabada, tengo que ocupar lo gestual. Bien, bien Carla, lo estás haciendo muy bien. ¿Ves que tú puedes? O sea, yo tengo que ir demostrando también a través de gestos, de manera gestual, en el fondo, ese refuerzo que yo voy dando en los estudiantes. Estos 6 elementos del desarrollo de la clase no puede ninguno faltar para ser destacado. Tengo que tenerlos sí o sí dentro de mi clase. Entonces, desde mañana, colegas, en todas las clases tengo que modelar y ellos tienen que aplicar. Tengo que mediar, retroalimentar, tengo que tener refuerzos positivos, tengo que dar instrucciones pensando en los 3 estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes, pensando en mis estudiantes aventajados y con necesidades educativas especiales, y de acuerdo a eso también los voy secuenciando las actividades y voy midiendo los tiempos para que alcance a tener inicio, desarrollo y cierre de la clase. Y por último está el cierre de la clase, que es en el fondo cuando nosotros logramos consolidar el aprendizaje. Y consolidar el aprendizaje tiene que ver con que yo lo primero que hago es una síntesis de lo realizado y comienzo con preguntas. ¿Alguien recuerda lo que hicimos en el inicio de la clase? ¿Qué preguntas les hice yo? ¿Se acuerdan que yo les mostré una imagen? ¿Qué nos mostraba esa imagen? ¿Alguien recuerda qué pasos teníamos que realizar? ¿Cómo yo di a conocer los pasos? Y comienzo como a construir la clase nuevamente, qué fueron las actividades más importantes de la clase. Esa es la síntesis, cuando yo nuevamente vuelvo a recordar los pasos que fui dando en la clase o las actividades de la clase. El segundo elemento importante es cuando yo comienzo a retroalimentar y a verificar. Entonces voy haciendo preguntas y voy preguntando, por ejemplo, ¿qué es lo que fue más fácil para ustedes en la clase? ¿Qué es lo que fue más difícil? Y esas preguntas me llevan a retroalimentar, porque si algo fue difícil, yo puedo volver a explicar. Puedo explicar yo o también puedo explicar un par de mis estudiantes. Recuerden que el aprendizaje, yo no soy la única persona en el aula que tengo el conocimiento absoluto y soy el único que puedo modelar. Puedo modelar yo un par, puedo hacer, por ejemplo, en el equipo de aula, que es muy importante el trabajo, cómo trabaja el equipo de aula en párvulo, puedo hacer también que modele un asistente cuando está a la cuna, o cuando es transición puede ser un pequeño también, chiquitito. Yo voy buscando. Y cuando voy retroalimentando, voy verificando. Entonces, por ejemplo, aclaro un error que podían tener los estudiantes, lo explico y después vuelvo y le digo, ya, entonces, Marcelo, ¿cómo puedes explicar con tus palabras qué era lo que nosotros aprendimos y de qué manera? Y ahí voy verificando si efectivamente aquellos que tenían dudas pudieran ir comprendiendo. Por eso es que en el cierre se llama consolidación, porque es cuando yo como docente me doy cuenta del logro consolidado del aprendizaje, pero también las dudas que puedan ir quedando, también las logro afianzar en los estudiantes y retroalimentar. Y el tercer tip importante es la metacognición. Tenemos la síntesis, que es que yo vuelvo a tratar de ordenar los pasos de la clase, ¿cierto? Tenemos la retroalimentación que la realizo yo. Yo dirijo la retroalimentación y le voy pidiendo, o yo vuelvo a explicar algo, o lo puede explicar algún estudiante. Y la metacognición, aquí lo único que yo hago es preguntas y trato de inducir a la reflexión del estudiante de la clase. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que
el cierre va totalmente coherente con el inicio de la clase. Si yo en el inicio de la clase no di a conocer la significatividad del aprendizaje, de por qué era importante el aprendizaje, para qué les iba a servir, cuando yo realizo la metacognición, no sé si los estudiantes van a realizar la metacognición, porque yo ya no lo mostré en la preparación para el aprendizaje, que se supone que el estudiante toda la clase fue procesando esa metacognición. Entonces aquí en el cierre yo vuelvo a recordarles. ¿Recuerdan para qué era importante este aprendizaje? ¿Quién me puede contar en qué situaciones de la vida cotidiana podríamos aplicar este aprendizaje? Cuando son más pequeños, yo hago que ellos muestren este aprendizaje. Si no, por ejemplo, si es que no saben escribir, tengo diferentes formas, caritas, manitos para arriba, para abajo, o sea, tengo que ir buscando donde ellos puedan ir reflexionando en relación a ese aprendizaje que lograron. Y por último, yo puedo, si es que me alcanza el tiempo, y siempre tengo que tratar de, por ejemplo, ¿les gustó esta clase? Sí, no. ¿Qué otras actividades les hubiera gustado aprender en esta clase? Este punto es como para evaluar un poco las actividades que se realizaron. ¿Cuál fue la clase que más les gustó? ¿Cuál les fue más difícil? ¿Cuál volverían a repetir ustedes? Y eso a mí me entrega como docente información para la próxima clase o para repetir la actividad en otra clase porque nace a partir de los intereses. Entonces, cuando nosotros volvemos a los elementos, aquí está, cuando volvemos a los elementos que nos evalúan en estas tres clases, nos damos cuenta que es importante considerar el OA y el OAT, que tenemos que redactar nuestros objetivos, que el ambiente de la clase es importante. No hay clase sin reglas, sin responsabilidades, sin actitudes. Por eso es tan importante que seamos como muy cautelosos en la priorización curricular. Si hoy día todavía tenemos posibilidad de la priorización curricular, concentrémonos en lo actitudinal, trabajemos en este tiempo los hábitos de los niños, la autonomía que ellos tienen, de tal manera que cuando sea nuestra clase grabada ya tenemos mucho trabajo avanzado con ellos. Yo creo que para los profesores que tienen muchos años de experiencia, teniendo un ambiente propicio, que no significa que los niños estén callados, significa que ellos puedan participar, porque de hecho los niños tienen que participar, si no, ellos no van a aprender si no participan. Pero esa participación tiene que ser en un ambiente de respeto, de confianza, donde si un estudiante se equivoca, no se van a reír el resto de los compañeros, y eso, colegas, hay que trabajarlo. Si yo dejo pasar que un alumno se ría de otro en una clase, se va a volver a repetir en todas las clases. Entonces yo necesito eso, dedicarle tiempo, y hoy día lo podemos hacer porque las orientaciones del ministerio nos están diciendo volvamos a trabajar lo formativo, profundicemos en lo formativo. No sabemos todavía si hay CIMSE, no hay CIMSE, por lo tanto ocupemos este tiempo para las orientaciones que nos está entregando el Ministerio de Educación. Por otra parte, lo que yo les decía, busquemos actividades donde el estudiante sea el protagonista. Ocupemos clases. Todos sabemos que los niños llegaron muy atrasados, que se olvidaron de escribir, se olvidaron de leer, pero volvamos a hacer actividades de aplicación, y aplicaciones cortas, por ejemplo, 2 actividades en la clase, listo, de tal manera que me dé tiempo a mí como docente para conversar con ellos, para saber cómo están aprendiendo, para saber qué es lo que les está costando, para que yo pueda mediar en ese aprendizaje, retroalimentar para la próxima clase. Y algo muy importante es el desafío. Ya, vamos a ir progresando en el aprendizaje. Mis estudiantes, por ejemplo, estoy haciendo clases en tercero básico y los estudiantes tengo 10 que no leen y no sé cómo hacerlo porque los otros están leyendo, estos 10 no están leyendo. Estoy realizando clases en primero medio, los alumnos no escriben. He tratado de elaborar mapas conceptuales con ellos, se les olvidó. Cómo volvamos a volver a comenzar a enseñarles esas actividades, y a través de todos estos tips que fuimos trabajando. Tenemos tiempo. Entonces, para todos los que se conectaron hoy día, estos 143 que están ahora conectados,
colegas, hay tiempo para comenzar a realizar estas clases, desde educación parvularia hasta educación de adultos, de tal manera que podamos nosotros ir avanzando y cuando tengamos que redactar nuestras clases y nuestra clase grabada, nosotros ya contemos con estos tips. Esos son los tips más importantes, hay muchos más, pero esto es lo que no puede faltar para ser destacado o destacada, ¿ya? Por lo tanto, igual yo quiero comentarles que constantemente nosotros seguimos realizando talleres. Los primeros talleres siempre son generales. Para los que nos acompañan desde el año pasado, ya saben que los primeros son generales y después ya comienzan específicos. Hay talleres solo para educadores de párvulo, hay talleres solo para educadores diferenciales transitorios o permanentes, que son tareas diferentes, hay solo para técnicos profesionales, es decir, nos vamos a ir ordenando de acuerdo también a las tareas que ustedes vayan teniendo. Y también contarles que nosotros como corporación también tenemos el curso de formación de preparación del portafolio y ahí los acompañamos a ustedes desde el 27 de abril, que es cuando inicia, que ya hay varios profesores y colegas que van a participar, ya están con su matrícula lista y también están participando de este taller. Comenzamos el 27 y los acompañamos hasta octubre. Y en esos meses ustedes pueden, bueno, van a trabajar contenidos, porque para que yo pueda hacer algo yo necesito aprender contenidos primero, entonces ustedes van a trabajar en una plataforma Storyline de cada tarea tiene contenidos que es muy parecido a la presentación que yo, de hecho la presentación que yo les tengo aquí también es en Storyline, van a aprender los contenidos a través de esta aplicación, luego ustedes van a ver videos de cada tarea. Cada video también es dado por mí en relación a las diferentes tareas y a través de la plataforma del aula virtual que tiene Corporación Nova Sur, porque ustedes van a entrar a un aula virtual con contraseña, ustedes van a poder participar de todos los talleres Zoom, que también los talleres Zoom van siendo por tarea y esos talleres son más prácticos, vamos revisando redacciones, vamos revisando instrumentos evaluativos, como para ir paso a paso hasta octubre, que es cuando ustedes tienen que entregar el portafolio. Si es que hay algún cambio en las tareas, también en junio la plataforma se va a actualizar de aula virtual y va a ser orientada también a las tareas que ustedes tienen que entregar. Esa es la opción de inversión y esa inversión es de 80.000 pesos y comienza el 27 de abril. Se pueden matricular desde el 27 o en junio cuando ustedes consideren y dura hasta octubre. Y también están los talleres, como yo les decía, gratuitos que constantemente estamos haciendo en el área de convivencia escolar o en el área de portafolio docente, que son las dos áreas que están necesitando más los profesionales de la educación y asistentes de la educación también. Y para eso tienen que visitar constantemente nuestra página. Traten creo que hay una aplicación que cuando nosotros subimos una invitación de talleres gratuitos, les llega a ustedes la notificación. Cuando ustedes siguen, tienen que seguir y creo que tienen que ingresar como para que les llegue la notificación, ahí les llega. Y si no, tienen que ir revisando toda la semana y vayan publicando me gusta o comentarios y de esa manera también probablemente cuando nosotros subamos los nuevos talleres, a ustedes les va a llegar la información también, porque hay varios profesores que no alcanzaron este taller porque vieron tarde la publicación. Nosotros igual publicamos más o menos siempre una semana antes o 6 días antes, entonces alcanza el tiempo como para que varios colegas puedan verlo. Por lo tanto, los talleres gratuitos también van a seguir, los vamos a seguir acompañando, igual que el año pasado, invitarlos a comenzar desde mañana. Algunos yo sé que ya comenzaron porque participaron del taller que fue realizado hace 15 días. Y comentarles también que pueden visitar nuestra página de corporación. En esta página de la Corporación Nova Sur aparecen los cursos que tienen un costo, pero también aparecen, ¿dónde está? Aquí, aparecen talleres de formación profesional gratuitos. Y ahí ustedes ingresan, si bien ustedes no van a ver el video, sí pueden volver a ver la presentación, ¿ya? Y eso no tiene costo y es la presentación de este taller.
Y también está la página de Aula Corporación y ahí es donde ustedes ingresan para ya formar parte de los cursos pagados que tiene la corporación. Así que están cordialmente invitados, ya sea que requiera inversión o de manera gratuita para participar de nuestros cursos en las distintas áreas que ustedes tengan. Andrés, Perfecto, sí. ¿estamos listos con la Completísima presentación? presentación, doctora Carla, como siempre. Muchas gracias. Muy bien, entonces a los participantes que quieran hacer sus preguntas, pueden levantar la mano virtual de la plataforma Zoom para ir respondiendo de manera ordenada. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Quedaron apenados con el partido. Fue amargo el trago. Gordo. No sé, ahí dentro de los estudiantes. Sí, ahí hay preguntas. Ya, vamos a levantar. Gordo. Ya, déjame No aparece. aquí Ahora sí, la ya. grabación. Marcelo Arroyo. Marcelo, te damos el comando de audio para que puedas hacer tu pregunta. Buenas tardes. Mira, yo soy profesor de dibujo técnico en un liceo politécnico de acá de Vallenar. Y mi consulta es, bueno, una sugerencia. Los ejemplos que dieron están buenos, pero también deberían hacer un ejemplo para las personas que son TP, por el tema de los aprendizajes, los OA. Porque, claro, hay habilidades y actitudes de los técnicos profesionales que no los podemos enganchar. A mí me cuesta enganchar ese tema. Y lo otro, el cierre de clase es sugerible para los técnicos profesionales en la clase grabada, porque en clase normal ningún problema, pero en una clase grabada que lo dan 40 minutos, no alcanzo a hacer el cierre de clase porque el aprendizaje es muy extenso. Entonces yo trabajo con AutoCAD y para desarrollar tendría que ser una figura muy chiquitita para alcanzarse el cierre de clase. Sí, profesor, totalmente de acuerdo en relación a los ejemplos. Como yo les decía, este taller fue muy general, pero después vamos a ir realizando como por áreas, ¿ya? Así que ahí ustedes van a tener ejemplos también. Y en relación a la clase grabada, por ejemplo, sí o sí aparece en sus rúbricas la calidad del cierre. Entonces, por eso es importante que ustedes con tiempo vayan preparando clases con una actividad muy pequeña para ver si es que alcanzan a realizar este inicio, desarrollo y cierre de la clase. Por eso es importante que hayan participado porque ya tienen ideas y vayan probando con actividades muy pequeñas. A veces se hace muy complejo, por ejemplo, en educación parvularia también, en técnico profesional, en escuelas hospitalarias también, se hace muy complejo una clase de 40 minutos, pero tenemos que ir practicando porque es 40 minutos o 45 máximo que da el que está grabando y después se corta. Entonces, si a nosotros nos encuentra la clase en la mitad, no vamos a optar por destacado porque nos va a faltar ese indicador que es el que se evalúa. El objetivo de la clase y empezaba. Perfecto, vamos entonces con la pregunta número 2, la profesora Carla Muñoz. Carla, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Carla Muñoz. Sí, aquí. Te escuchamos, Carla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, yo soy educadora diferencial, trabajo en niveles preescolares, ¿ya?